sobrevivirán. Bueno, buenos días de nuevo a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles por la presencia. Sabemos que venir a un plenario de delegados requiere dejar la escuela, requiere quizás posponer compromisos que teníamos con nuestros grupos, con nuestros compañeros. Así que sabemos que es un esfuerzo y una decisión política venir y es importante que así sea. Como dijo Patricia al inicio, tenemos, digamos, un plenario de delegados que lo habíamos pensado cuando surgió de una manera, pero que hay hechos de la realidad política que han surgido y que hay que abordarlos y corresponde que se aborden para que sean parte, digamos, del debate político que tenemos que hacer. Lo primero, digamos, que queremos plantear es la situación política que entendemos que existe en el país producto de la aplicación del ajuste que viene llevando adelante el gobierno, que no es una situación lineal para el gobierno y fácil, que se propone llevar adelante el ajuste y que claramente y rápidamente puede hacer todo lo que quiere. El gobierno va proponiendo y va poniéndose metas, pero a la vez hay una respuesta permanente de los trabajadores y trabajadoras ante esos ataques que viene llevando adelante el gobierno. Y aquí, digamos, quiero plantear en el informe que luego de las elecciones y de los resultados en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno envalentonado emprendió una suerte de medidas para profundizar el ajuste que venía llevando adelante. Una de ellas fue atacar al Hospital Garrahan, ¿sí? Y otra fue el famoso decretazo para tratar de, vía decreto, imponer que el derecho a huelga desaparece de la Argentina. Con lo que eso ha significado, digamos, para el conjunto del movimiento obrero, tener esa conquista del derecho a huelga. El gobierno se lanzó con todo a tratar de aplicarlo vía un decreto porque la ley que había preparado y que contenía esto había sido ya cuestionada por la justicia y no lo podían llevar adelante. Entonces arremete nuevamente envalentonado por el resultado que tuvo en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? El ataque que viene llevando adelante con los trabajadores del Garrahan es un ataque que claramente es contra la salud pública, pero contra los trabajadores particularmente. Esos trabajadores cobran salarios de absoluta miseria y de indigencia, son profesionales de la salud, no llegan a los 800.000 pesos por mes. Entonces, tal ha sido la magnitud del reclamo y la respuesta al ataque del gobierno, que el Garrahan se ha convertido en una, digamos, cuestión nacional de lucha que la ha abrazado amplios sectores, ¿no? De la comunidad y produjo movilizaciones muy importantes. Fue y sigue siendo un hecho de la situación política nacional porque son esos trabajadores los que están planteándole al gobierno que no van a aceptar ni el cierre del Garrahan ni el ataque al hospital que atiende a miles y miles de niños y niñas con afecciones tremendas de todo el país y también de Latinoamérica. Entonces es una lucha muy importante que generó, por ejemplo, que el 3J, que en vez de ser el 3J la marcha ya fue el 4 de junio, que era la marcha por el Ni Una Menos, se hizo la unidad de la marcha por el Ni Una Menos, la unidad del reclamo de Garrahan, la unidad de los jubilados, ¿sí? Y la unidad de las discapacidades que vienen marchando. El gobierno tuvo un revés en el Congreso porque se votaron dos leyes que no quería. Una es la de los jubilados, que plantea aumento irrisorio, la verdad, aumentos miserables para los jubilados que no resuelven el problema de fondo que tienen, pero que el gobierno aún ese aumento miserable no lo quiere y que entonces está dispuesto a vetar si luego esa misma ley sale en el Congreso. Pero además se votó la ley de discapacidad, que tampoco es ¡guau! ¡Qué ley!, pero que avanza en algunos derechos a las personas con discapacidad y en ese sentido también hay una defensa desde la población y una definición del gobierno de que si esa ley también sale
desde el Senado la vetaría. Esto no tenemos que descartar que genere movilizaciones importantes, de las cuales entendemos nosotros tenemos que ser parte, porque además hay que empezar a unir el reclamo del Garrahan, el reclamo de la discapacidad, de los jubilados, junto con el reclamo que todavía no aparece como una situación central, que es el reclamo por el salario. No hay salario que alcance en este país, de ningún sector de los trabajadores. Por lo tanto, todos los arreglos paritarios que se están llevando adelante han quedado por debajo de lo que necesitamos. Pero además el gobierno ha anunciado que no va a aceptar ninguna paritaria que sea mayor del 1%. Por eso rechazó la paritaria de los petroleros. O sea, no tenemos que descartar que cada vez más haya sectores que salen a luchar para reclamar por lo que corresponde, ¿verdad? Y en esto, como siempre lo hacemos, claramente es criminal la política de la burocracia sindical. No llaman a un paro nacional, no convocan a organizar a todos los sectores de trabajadores para dar una respuesta colectiva ante semejante ataque. Y esa burocracia sindical, como decimos siempre, es una burocracia que tiene signo político. Es la burocracia sindical peronista, que la tenemos acá, digamos, en Alcorta 863, y la tenemos en la mayoría de los sindicatos. Son los responsables de que no haya un plan de lucha nacional que unifique todos estos reclamos y que organice la pelea contra el ajuste del gobierno. En este marco se da la novedad que nos vienen anunciando hace varios días sobre el fallo de Cristina, ¿verdad? Que ha producido grandes debates en toda la sociedad, porque la sociedad está partida al medio, entre los que opinan que Cristina, digamos, tiene que ir a la cárcel y que está bien este fallo, otros que opinan que el fallo es incorrecto porque es un fallo esencialmente para proscribirle que no participe de la elección. En esos, digamos, entre esos me incluyo particularmente. Nosotros en la directiva tenemos debates sobre el tema Cristina, tenemos distintas posiciones y matices, ¿sí? Pero es un debate que efectivamente hay que tomarlo porque es el debate del momento. Entonces, la proscripción no hay que aceptarla, sea Cristina, sea Montoto Flores, porque la proscripción hoy para unos, en otro momento se puede transformar en la proscripción para otros. Ahora, eso no quita que nosotros claramente digamos que Cristina es responsable de hechos de corrupción, que claramente hubo sectores empresariales que se beneficiaron con la corruptela del gobierno de Cristina y del peronismo, y que todos ellos y el macrismo y toda la corrupción producto de este sistema capitalista, para todos tiene que ser, digamos, pareja la ley y aplicada, y no que solo para unos, cuando no le conviene al gobierno que se presente en una elección, y al resto lo deja impune, como a Macri, ¿no? Que también se enriqueció, que también cometió hechos de corrupción. Entonces, creemos que la posición, digamos, tiene que tomar estos dos aspectos. O sea, no aceptamos la proscripción, pero no dejamos de señalar lo que ha significado Cristina y lo que ha significado el PJ y sus gobiernos para el conjunto del movimiento obrero. Y la responsabilidad que tienen hoy en organizar este plan de lucha que yo recién decía. Entonces, nuestra definición también tiene que ser en ese sentido de independencia política, ¿no? Sin decir lo que tenemos que decir, digamos, pero señalando las diferencias que tenemos con este sector. Y por supuesto que si hay plan de lucha, el plan de lucha no es solo por la proscripción de Cristina. El plan de lucha tiene que ser por todo lo que necesitamos. Por eso, claramente, nos parece un error, digamos, político que la Comisión Directiva Provincial ayer en 5 minutos sacó la convocatoria a la marcha por Cristina, pero durante todo el día se habían enterado del ataque a las jubilaciones y no hicieron absolutamente nada. Tardaron horas y horas en sacar un comunicado. Entonces, nosotros queremos ser, digamos, lo más, en este sentido, imparciales y también escuchar, porque hay mucho debate. Como digo, hay de todo, ¿no? Hay quienes dicen, está muy bien el fallo, hay otros que decimos lo que acabo de decir, y hay otros que dicen, está mal el fallo y Cristina no es corrupta. Bueno,
con todo eso, digamos, que se dan esas posiciones en el sindicato, tenemos que seguir debatiendo, entendiendo que hay muchos matices, que hay distintas posiciones y tenemos que ser pacientes todas. En este marco nacional y luego en el provincial que voy a explicar se dieron las elecciones de Aten y también queremos compartir con ustedes algunos conceptos fundamentales. En primer lugar, ustedes ya han leído, entiendo, los balances que hemos hecho todos, porque todas las agrupaciones hemos avanzado en escribir qué entendemos que pasó en la elección. En primer lugar, se confirmó lo que nosotros habíamos planteado. Había posibilidad y estaba abierta la pelea por recuperar Aten, porque si no, no perdíamos por tan poco. Eso es una conclusión que tenemos que sacar. Estaba esa pelea abierta y era una realidad como lo planteamos. Y había que dar la pelea porque existían esas posibilidades, digamos. Y teníamos que hacerlo, poniendo a los compañeros y compañeras, los mejores cuadros de cada una de las agrupaciones, a dar esa batalla por recuperar Aten. Por supuesto que era una pelea dificilísima, porque claro está que era contra el aparato del TEP, de la burocracia sindical esta que no quiere organizarnos para luchar, pero también era una pelea contra el aparato de todos los gobiernos. Del gobierno de Figueroa, del gobierno de Putalcos, del gobierno de Centenario, de todos los gobiernos que pusieron en marcha sus aparatos para garantizar que la continuidad en, digamos, la conducción de Aten sea con una conducción que le garantice que sigue pasando el ajuste y que no hay una organización, una puesta en pie del sindicato que necesitamos. En ese marco de lo que enfrentábamos, nosotros valoramos mucho los resultados, porque fueron muy positivos. Y acá entendemos que no hay ningún compañero o compañera del Frente Multicolor Bermellón Independiente que sienta que hemos sido derrotados. Más bien lo que entendemos que hubo es una compulsa muy grande, que transpiraron la camiseta a nuestros adversarios porque en algún momento también sintieron que podían perder y eso los llevó a poner en pie todo tipo de mecanismos, entrega de lotes, cursos por aquí y por allá, 20.000 que no hicieron en todo el año pero que aparecieron estos días y una política de miedo y de terror para garantizar tener un voto cautivo de compañeros y compañeras que garanticen su continuidad. Nosotros en este marco sí sacamos un balance de que efectivamente tenemos que hacer un trabajo para desarrollarnos en seccionales del interior de la provincia. Y son claves algunas seccionales muy importantes, Putralcó, el norte neuquino, Centenario, bueno, varias, digamos, Zapala, Añelo. Son seccionales que nosotros tenemos que seguir metiéndonos con mucha fuerza porque hay posibilidades de construir y en muchas de ellas estuvimos a 10, 20, 30 votos de recuperar esas localidades. Entonces tenemos un trabajo abierto por delante muy importante y la otra gran conclusión es que donde dirigimos el Frente Multicolor Bermellón Independiente realizó una excelente elección. O sea, nuestros votos crecieron enormemente y eso tiene que ver con el reconocimiento de los compañeros y las compañeras a los 4 años de conducción que llevamos adelante y al método y al modelo sindical que les hemos planteado. Entonces para nosotros eso es muy importante porque si no hubiésemos recuperado Aten, pero además teníamos resultados ajustados donde dirigimos, era un problema político. Eso no existió. Los resultados fueron tremendos. Aplastante la derrota para el TEP en Aten Capital. Y eso para nosotros es muy importante, así que mucho por trabajar hacia adelante. Por supuesto que en Neuquén Capital tenemos una conducción prácticamente nueva que va a tener que tomar en sus manos la continuidad del trabajo que hemos llevado adelante estos 4 años y para eso quienes volvemos a la escuela, vamos a volver a la escuela pero vamos a tener las 2 patas metidas en Aten Capital y en cada seccional donde están nuestros compañeros para seguir acompañando, ayudando para que esa conducción digamos, se fortalezca muchísimo y sea la continuidad claramente de nuestro trabajo. Tenemos una provincia enmarcada en esta situación nacional y con estos resultados de las elecciones, ¿verdad? Pero producto del resultado de las elecciones también hay que decir que después de la elección la conducción TEP ha tenido que hacer cosas que no venía haciendo. Las famosas jornadas de lucha que a nosotros nos recriminaban, nos decían que eran ilegal, que llamaba al gobierno a que nos descuente el día, las están realizando por aquí y por allá.
porque hay una situación muy compleja en las escuelas de violencia que los ha obligado a tomar medidas de esas que fueron tan criticadas y que además han producido enormes movilizaciones en cada uno de los lugares. Zapala, Cutralcó, San Martín de los Andes, bueno, muy importante. Nosotros tenemos que seguir discutiendo también cómo en Capital encaramos el debate. Ayer hicimos una reunión muy importante con directores, directoras y supervisores y asesores y asesoras pedagógicos para discutir el tema de la violencia y darle una vuelta de rosca a qué cosas vamos a exigirle al gobierno. Pero en la provincia de Neuquén también avanza el ajuste y el ataque a los trabajadores. Y en ese marco queremos señalar: los ceramistas tienen un ataque muy complejo, las fábricas bajo gestión obrera están heridas de muerte y el gobierno está jugado a que desaparezcan y por eso lleva adelante todo lo que lleva. Les cortaron la luz, les cortan el gas, no les compran absolutamente nada y están paradas, no pueden producir sin luz y sin gas. Entonces hay un claro ataque para que desaparezcan. Y además, cuando van a hacer alguna acción en la ruta, tienen la tanquería completa para evitar que haya una acción. Los trabajadores de vialidad en la provincia del Neuquén, pero en el país entero, están perdiendo los puestos de trabajo. Hay un ataque a vialidad y a diversos sectores. El gobierno, en su política de achique del Estado, también la aplica en las provincias. Y los estatales, en general y en particular los docentes, estamos siendo víctimas del ajuste. En Neuquén el salario no alcanza. A esto hay que sumarle que estamos impedidos, producto de la política del gobierno, con salud ocupacional, que impide que accedamos al régimen de licencias. Hay un número importante de compañeros y compañeras que hoy no acceden al doble turno. Y no tener doble turno hoy es una situación preocupante y angustiante para las compañeras. Hay una situación muy adversa. Compañeras totalmente endeudadas porque han tenido que sacar préstamos para comer, no para comprarse un auto, para comer, porque no tienen el doble turno garantizado. Entonces, esta es una política de ajuste. Por eso nosotros insistimos en que en la provincia del Neuquén, aunque tengamos IPC trimestral y el acuerdo que tenemos, hay que discutir que se tiene que poner en marcha nuevamente y reabrir la mesa de discusión salarial, porque los salarios no alcanzan, y discutir que el presentismo mugriento ese que nos aplicaron tiene que pasar al básico, porque no puede seguir existiendo de la manera que existe, porque genera que no podamos tomarnos licencia. Y en este marco se da también la reforma educativa y laboral que estamos asistiendo. Eso significa flexibilización laboral, el salario que no alcanza, el presentismo que cambió nuestras condiciones y la reforma que nos impone, digamos, flexibilización laboral a todos, hace que cada vez más la situación laboral de los compañeros y las compañeras sea muy adversa. Violencia es un aspecto que lo va a tocar esencialmente Patricia, así que yo lo quito de lado. Inclusión, la famosa inclusión excluyente que decimos nosotros, porque lo que está haciendo el gobierno, junto con intentar que no salga una ley o intentar vetarla, en todas las provincias sus representantes también avanzan con proyectos que tienen que ver con inclusión excluyente, porque no garantizan el fortalecimiento de la escuela especial, pretenden abandonar a toda la discapacidad en la escuela común y que nosotros en absoluta soledad nos hagamos cargo de todo. Por eso hemos, digamos, claramente rechazado este proceso y decimos que el gobierno está desesperado para llevar adelante esto y toma cosas que venimos planteando, como por ejemplo la de los equipos interdisciplinarios, avanzando ahora en darnos, ¿no?, alguna, como hicieron en el nivel inicial. Queríamos la dupla pedagógica, entonces dijeron, acá está la dupla pedagógica, va a haber con creación de cargos, y finalmente lo que hicieron fue transformar los cargos que ya existían de preceptoras a duplas pedagógicas. Bueno, acá están haciendo exactamente lo mismo. En primaria, dupla pedagógica, dijeron para primer ciclo, solo para algunos primeros grados. Y esas compañeras hoy están haciendo de tapagujeros y taparrabos, yendo de un grado al otro, sin ser dupla pedagógica,
para cubrir las suplencias que no cubre el gobierno, ahorrándose millones y millones y diciendo para la gilada que bajó el nivel de ausentismo. Entonces, es complejo lo que está sucediendo y ahora en inclusión aparece una propuesta de gobierno que se le han planteado a las supervisoras, supervisores, de la creación de 31 equipos de, ellos dicen interdisciplinarios, y ahora cuando les cuenten cómo están formados verán que no son interdisciplinarios. Esos equipos son 31 en toda la provincia. Van a trabajar con cada supervisora de nivel primario, o sea que no es para todos los niveles y modalidades. Y esos equipos que van a trabajar con cada supervisora, imaginémonos que cada supervisora más o menos tiene a su cargo entre 12 y 13 escuelas. Acá en Neuquén Capital, en el interior quizás tienen más. Bueno, esos equipos van a tener que atender una población mayor a 4.000 estudiantes. No es lo que pedimos. Un equipo interdisciplinario, lo hemos dicho hasta el hartazgo, junto con las compañeras en defensa de la ley 2302, se necesita cada 1.000 estudiantes. Un equipo que de verdad y seriamente trate de abordar las situaciones que tenemos. Segundo aspecto de estos equipos que están planteando. Estos van a estar formados por una MAI, por una maestra de grado y por una trabajadora social. No son equipos interdisciplinarios. Es como si nos dijeran, bueno, van a haber equipos, van a 3 maestras acá, se hacen cargo. No, las maestras no tenemos las herramientas. Necesitamos a los profesionales que de verdad aborden las situaciones para que no nos exploten en la cara. Entonces los equipos interdisciplinarios que necesitamos no son estos que nos están proponiendo. Por lo tanto tenemos que exigir lo que queremos y lo que necesitamos. Las jubilaciones, que es otro ataque, recién Liliana lo planteaba. Cuando nosotros decimos que hay un proyecto en el Congreso de la Nación, vamos a dar toda la información. El día que se votó la ley de jubilación, ¿sí? Ese día habían varios despachos, digamos, que se trabajaron en las comisiones. Uno de ellos, por minoría, que no fue votado, ¿sí? Es el de La Libertad Avanza. ¿Qué decía ese proyecto? Que hay que avanzar en las provincias en que tienen todavía cajas provinciales a que se lleve adelante un cambio del régimen previsional. Y para eso hay un artículo que plantea que Nación debe tomar esas cajas, ¿sí? Ese proyecto y despacho en minoría no fue votado. ¿Pero qué ocurre? Primero, todo lo que no es votado ya sabemos, el gobierno lo saca por decretazo y viene el ajuste, ¿no? Y viene la aplicación o el intento de aplicación. También vendrá la reacción nuestra y la respuesta. Pero el gobierno ha dicho que lo que sí votó el Congreso lo va a vetar. Si veta eso, quiere decir que va a remeter de nuevo con ese despacho por minoría que no pudo sacar, pero que van a insistir en sacarlo. Hay un acuerdo que se votó con el fondo, que es lo que nosotros dijimos en toda la campaña. Viene por las jubilaciones. El punto número 1, o uno de los más importantes de ese acuerdo, es las cajas previsionales. Entonces, quieren aumentar la edad de jubilación, quieren que aportemos más, aumentando nuestros aportes, pero también quieren terminar con el 80% móvil. Eso significa, lo que decía Liliana, quieren que cobremos 370.000 pesos mugrientos como cobran los jubilados, a los que encima cuando van a reclamar les rompen la cabeza o les tiran tiros para evitar darles el aumento que necesitan. Esa es la realidad a la que nos quieren llevar. Por eso es muy importante que nos organicemos, ¿sí? Y en esto nosotros, yo particularmente, ayer lo planteé en la directiva, todavía no lo hemos definido, pero entiendo que tenemos que convocar a todos los trabajadores y trabajadoras y a sus dirigentes sindicales a una reunión, a un encuentro, a algo que nos permita discutir cómo nos vamos a organizar para defender las condiciones jubilatorias. Ese tiene que ser un hecho que nosotros impulsemos como directiva de Neuquén Capital. No solo nos tenemos que quedar con que fue un despacho por minoría que no salió, porque viene por las jubilaciones. Ayer una compañera que vino a la reunión de los equipos directivos me comentaba que fue a iniciar el trámite después de que escuchó, fue a iniciar y como cumple los años en noviembre le dijeron, no, vení cerca de noviembre.
porque no sabemos si no van a cambiar las condiciones. Entonces, no creamos que este es como el cuento del lobo, ¿vieron? Como siempre dijimos que vienen por las jubilaciones, tenemos que organizarnos y tenemos que organizar por abajo en cada escuela, con los delegados, con cada sector de trabajadores y trabajadoras, poniendo en pie todo tipo de organismos para defender con uñas y dientes las jubilaciones. Porque en Neuquén hemos dicho no pasarán, pero ahora hay que ponerlo en marcha. Entonces, más temprano que tarde, aunque la burocracia sindical no quiera, quizás se vea obligada, porque las jubilaciones no las vamos a defender solo con un comunicadito del Frente Sindical. Vamos a tener que reunirnos, vamos, porque si no, pronto nos van a explicar que nos jubilamos muy jóvenes, la propia conducción. Y no queremos que nos expliquen eso. Queremos discutir cómo nos organizamos para defender esa caja de jubilaciones, para que no pase al ANSES, para que no nos quiten el 80% móvil, que no nos aumenten los aportes y que no nos cambien la edad de jubilación. Esa es la tarea del momento y tenemos que organizarnos para llevarla adelante. Por eso necesitamos asambleas y les hemos traído un petitorio donde les tenemos que exigir una asamblea a la Comisión Directiva Provincial, a los que están y a los que van a venir, porque esa conducción tiene que saber, por lo ajustado de la elección, que es una conducción muy debilitada y que va a tener que conducir este sindicato o poniéndose a la cabeza de las luchas o será con la cabeza de ellos. Pero vamos a defender nuestros derechos, el salario, las condiciones laborales, las jubilaciones y escuelas seguras, no solo desde lo edilicio, sino también desde la situación, digamos, de escuelas sin violencia. Y para eso estamos también discutiendo nosotros. Habíamos dicho, bueno, ya en esta parte del año quizás no hay posibilidad de hacer una asamblea, la vamos a dejar para después de del receso invernal. Quizás tenemos que hacerla. Y quizás tenemos que pensar que el día de la jornada tiene que ser un día donde nos reunamos porque hay novedades y porque hay que dar una respuesta política. Y no puede ser una asamblea chiquitita, tiene que ser una asamblea masiva que ponga a todos a discutir cómo nos organizamos para defender lo que es nuestro. Porque el ajuste que quieren aplicar es para resolver una crisis que no creamos nosotros. Entonces, junto con exigirles a todos el plan de lucha que necesitamos, nos ponemos al hombro la tarea de empezar a organizarlo por abajo. Así que bueno, con todos estos elementos, compañeros y compañeras, espero que tengamos un excelente debate y saquemos las mejores conclusiones para organizar la resistencia, pero el enfrentamiento a los diversos gobiernos para derrotar el ajuste. Muchas gracias.